eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a la constante Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre R cuadrado. Y eso dividido entre K. Ok, vamos a ecuar un poco. Entonces, tendríamos lo siguiente. La constante Coulomb como tal, pues es constante Coulomb. Ahora, Q1 y Q2. ¿Cuáles son las caras Q1 y Q2 que están interaccionando en este caso? Pues la carga Q y la carga Q0. Muy bien. Entonces, de la fuerza eléctrica es la constante Coulomb por la carga 1, que es la carga Q, la grandota, por la carga 2, que es Q0, entre la distancia al cuadrado. Y esto lo divido entre la carga que está resintiendo la fuerza. ¿Cuál es la carga que está resintiendo la fuerza? Pues Q0. Muy bien. Ahora, cuando eras niño, te decían que cuando tenías fracciones ahí compuestas, que podías poner un denominador de 1 y comenzar a manipular esta fracción, ¿no? De forma tal que si comenzamos a manipular, tendríamos lo siguiente, extremo con extremo y medio con medio. Nos quedaría entonces una fracción ya simple, una función ya normal, que sería constante Coulomb por la carga Q, por la carga Q0, dividido entre R cuadrada por Q0. ¿Es así? Muy bien. Ahora, de aquí que tenemos que la carga Q0 es positiva, motivo por el cual, pues, el valor absoluto es positivo y también esta división es positivo. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Lo que podríamos hacer al respecto sería reescribir esto. Y al reescribirlo nos quedaría que el campo eléctrico es igual a la constante Coulomb. Esta como es como un arriba y abajo. Ahí está. Nos queda que es la constante Coulomb por la carga entre R cuadrada. ¿Ok? ¿Qué queremos decir entonces? Lo que queremos decir es de que el campo eléctrico lo podemos calcular como la fuerza eléctrica por unidad de carga, fuerza eléctrica entre carga, pero también la podemos calcular con la fórmula que ahorita acabamos de definir, que es campo eléctrico es igual a la constante Coulomb por la carga entre R cuadrada. Bien, esta formulita que nosotros tenemos aquí es una fórmula que nos da la magnitud del campo eléctrico, motivo por el cual nosotros, dado que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, tenemos que definir aparte de su magnitud también su dirección y su sentido. Y ya sabes, hay dos formas de poder determinar la dirección y sentido del campo eléctrico. La primera forma es de forma gráfica, así como lo hicimos con la ley de Coulomb. Cuando está en dos dimensiones, pues gráficamente es más fácil determinar la dirección y sentido de tanto fuerza como del campo eléctrico. En otro aspecto, lo que también podríamos hacer es multiplicar por un vector unitario. Entonces, con el vector unitario es el mismo concepto que te enseñaron en estática. Un vectorcito de magnitud 1 que básicamente contiene el gen de dirección de estos elementos. Vector unitario, pues creo que aquí está, ahí está. El vector unitario R. ¿Cómo nos conviene más a nosotros manejarlo? ¿Con vector unitario o en forma gráfica? Siento yo que en forma gráfica es más sencillo de manejar estos problemas que con vector unitario. El vector unitario, pues, que es una buena herramienta cuando tienes fuerzas en tres dimensiones, en donde visualizarlo gráficamente ya se vuelve un poco complicado por las proyecciones en 3D que tendríamos que considerar. Muy bien, pues entonces, ya hemos dicho, se puede utilizar con el vector unitario para dos dimensiones, siento yo que es mejor determinar dirección, magnitud, dirección y sentido en base a la geometría del problema. Bien, y pues ahí está. Tenemos entonces dos fórmulas iniciales para el campo eléctrico. Esta y esta, ¿ok? Muy bien. Ahora, con respecto al campo eléctrico, nosotros pues tenemos tres tipos base de problemas para poder resolver. Ah, espérame, antes de pasarme para allá. Ok. Mira, jovencito, en este primer ejemplo, nosotros manejamos una carga positiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo pusiera una carga negativa? ¿Haría lo mismo?
Lo voy a dibujar aquí rápidamente, la carga negativa. Y lo voy a poner de un azul más acá. Ahí está. Lo voy a poner de un color azul más acá. ¿Qué pasaría si yo pongo la carga de prueba cerca de la carga negativa? Pues habría una interacción entre ellas, ¿no? Así es, ¿qué tipo de interacción? De atracción, pues. Atracción. Ahora sería de atracción, exactamente. Ahora sería de atracción. Exacto. Entonces, tenemos lo siguiente. Exactamente. Si yo colocara a la carga si yo colocara la carga en cualquier punto, ahora va a sentir una fuerza, pero de atracción. Por ende, para los vectores se verían así, ¿no? Ponga donde ponga la carga de prueba, va a sentir atracción, 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 atracción donde la ponga. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces, de acuerdo con eso, pues sí, si se ejerce en un momento determinado también un efecto, pues, de la presencia de una fuerza sobre la carga de prueba. ¿También se deberá un campo eléctrico? La respuesta es sí. También se debe un campo eléctrico. Ahora, los campos eléctricos de las cargas positivas y negativas tienen una pequeña diferencia. Sucede que las líneas de campo eléctrico de las cargas positivas salen de la propia carga, mientras que las líneas de campo de las cargas negativas entran a dicha carga. ¿Ok? Una pequeña diferencia sustancial con respecto a las cargas positivas y negativas. Muy bien, listo. Ahí está. Ahora sí, te platicaba que para este tipo de problemas de campo eléctrico hay como tres naturales. Hay como tres naturalezas de problema en las cuales podemos aplicar lo del campo eléctrico. Los tipos de problema base, digamos, que podemos aplicar es el primero, efecto del campo eléctrico. Sobre una carga. El segundo, por definición, el campo eléctrico. Y el tercero, efecto del campo eléctrico sobre una carga, sobre una partícula. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí están los tres tipos de problema base relacionados con el campo eléctrico. El primero, el efecto del campo eléctrico sobre una carga. Vamos a comenzar con ese, el efecto del campo eléctrico debido a una carga. Muy bien. Ahí voy. Voy a ver si no se borra.
Creo que hasta ahí era. Sí. Muy bien. Entonces procedo. A ver, vamos a ver. Entonces, quedamos en que las cargas positivas, sus líneas de campo eléctrico, salen. Y de las cargas negativas, sus líneas de campo eléctrico, entran. Entonces, si en un momento determinado yo tuviera una carga positiva aquí y tuviera un punto donde pongo una carga de prueba por acá, pues entonces, como este tiene un campo de fuerza, pues entonces ahí va a estar mandando líneas de campo en todas direcciones, ¿no? Sin embargo, si a mí me interesa el campo eléctrico, en este punto donde está la partícula, me interesa el campo eléctrico que siente la partícula, pues solamente me va a interesar, de todas estas líneas, me va a interesar la línea de campo eléctrico que pase por aquí, ¿no es así? Ok. Ahora, imaginémonos, esa es la carga debido a el campo eléctrico que siente la partícula esta negra debido a la carga. Ahora bien, si en un momento determinado tuviera otra carga positiva, ¿también le ejerce líneas de campo eléctrico a esta partícula? Sí, ¿no? Sí, y también van en todas direcciones. Sin embargo, si yo te preguntara, oye, ¿cuál es el campo eléctrico que siente esta partícula debido a esta carga única que tenía hace rato? Ah, pues, lo que va a sentir es un campo eléctrico que va en esta dirección. Pero si ahora hay una nueva carga, entonces esta carga también le va a estar ejerciendo una influencia de campo eléctrico. De forma tal que si te vuelvo a preguntar, y ahora, ¿cuál es el campo eléctrico que resiente la partícula? Pues el campo eléctrico tendría que ser la interacción de estos Entre dos. la suma, ¿no? Exactamente la suma vectorial. Exactamente la suma vectorial. Y si pusiera más cargas, entonces todas esas cargas van a estar haciendo exactamente lo mismo. Si pusiera cargas positivas, negativas, pues estas cargas positivas y negativas van a estar ejerciendo fuerzas sobre la partícula. De manera tal que como esta esta carga es una carga negativa, las azules son negativas, las líneas de campo eléctrico entran a las negativas, motivo por el cual, motivo por el cual, motivo por el cual, pues yo quisiera saber cuál es la línea de campo eléctrico que afecta a la manchita esta debido a la carga negativa, pues es un vector que va a tender a entrar a esta carga. Claro, para efectos de análisis vectorial, es más fácil si nosotros lo viéramos así, ¿verdad? Entra, pero como lo que nos interesa es esta partícula, pues lo podemos aislar un tanto así, un tanto así, un tanto así. De forma tal que, como dijeron algunos de ustedes, se tendría que hacer la sumatoria vectorial de todos estos elementos. Y obviamente que el campo eléctrico total que va a resentir esta partícula negra debido a la acción de todas las otras cargas será la sumatoria vectorial de estos elementos. Muy bien, pues entonces, a partir de esto,
Si yo quiero calcular el campo eléctrico total en un punto específico, no tendré que estar aplicando solamente esta fórmula. Lo que tendría que estar aplicando sería una extensión de fórmula, en donde me diría que el campo eléctrico total en un punto va a ser igual a la sumatoria de los campos eléctricos. Es decir, Ahorita que que pueda va a le ser puedes igual a la la sumatoria. por favor. Es que no alcancé a copiar el tercer punto. Por favor. Por supuesto que sí, ahorita le subo. Por supuesto que sí, ahorita le subo. Entonces, yo voy a quitar esto. ¿Desde dónde quieres? ¿Ahí está bien? Profesor, gracias. Muy bien. ¿Ya quedó? Ya quedó, dice el niño. Sí, profe, gracias. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos entonces que si en una partícula interaccionan varias cargas, pues entonces también van a interaccionar varios campos eléctricos. Así es de que el campo eléctrico total resultante en un punto va a ser la suma vectorial de cada uno de los vectores originados por las propias cargas. Entonces, sería un tipo de problema relacionado, semejante, muy parecido a los problemas que hicimos de la ley de Coulomb. Entonces, dice así, problemitas, ¿no? Dice así, calcula el campo eléctrico en el punto P debido a las cargas siguientes. Ahí está el punto P, míralo, ahí está el punto P. Tenemos una especie de triángulo, es un triángulo equilátero al parecer. 10 metros de este lado, 10 metros de este lado. Obviamente 10 metros también tiene que ser de la parte de abajo. En el punto P es el vértice superior. Y en ese vértice superior tengo pues una carga de 150 microcoulombs y tengo una carga en el otro vértice de 250 microcoulombs. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el campo eléctrico que se verifica que se siente en el punto P. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular este campo eléctrico en el punto P? Pues tiene que ser la suma vectorial de los campos eléctricos debido a las cargas en este punto P. Muy bien. Entonces, primeramente, yo agarraría unas líneas de referencia. Ahí pongo una especie como de eje auxiliar XY. Y ahí voy a comenzar a analizar. Tic-tac, tic-tac. Color negro. Tic-tac. Ahí está. Copiar y pegar. Muy bien. Entonces, voy a comenzar a analizar para el punto P. Recuerda que en el punto P me piden el campo eléctrico que confluye. Entonces, es la suma vectorial de los campos eléctricos debido a la carga 1 y de la carga 2. Así es de que, pues, consideremos la de la izquierda como la carga 1 y la de 250, la de la derecha, como la carga 2. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces que las dos son cargas positivas, motivo por el cual
sus líneas de campo eléctrico salen. ¿No es así? Ok, entonces, para esta carga de 150, pues efectivamente sus líneas de campo salen. Salen en todas direcciones, obviamente. Pero salen en todas direcciones, obviamente. En todas direcciones. Salen en todas direcciones. Pero a mí solamente me interesa una dirección. Y esa dirección que me interesa es cuando pasa por el punto P. ¿Ok? Es la única dirección de campo eléctrico que me interesa, la que pasa por el punto P. Bien. De acuerdo con esto, si los tres lados son iguales, también los tres ángulos son iguales. Y si es un triángulo equilátero, pues también es un triángulo equiángulo. Los tres ángulos serían de 60 grados. ¿Por qué tienen que ser de 60? Porque la sumatoria de los ángulos internos son 180 grados, y si divides a los 180 en tres ángulos iguales, pues cada ángulo tiene que ser de 60. Muy bien, entonces, esta dirección de 60 prevalece con este vector de campo eléctrico que sale de la carga 1. Y ahí está, ¿no? El campo 1 a 60 grados. Muy bien. Vámonos con el campo eléctrico debido a la carga 2 de 250. También es una carga positiva. Por ende, si es una carga positiva, las líneas de campo eléctrico también salen. Las líneas de campo eléctrico también salen. Y bueno, salen en todas direcciones. De manera tal de manera tal de manera tal de manera tal que sale en todas direcciones. Y sí sale en todas direcciones este campo eléctrico. Pero a mí solamente me interesa una de tantas líneas que salen. A mí solamente me interesa la línea que pasa por el punto P. De forma tal que en este punto P interaccionan dos campos eléctricos. El campo eléctrico debido a la carga 1, que denominaré como E1, y el campo eléctrico debido a la carga 2, que denominaré como E2. Muy bien. Entonces hay que hacer la sumatoria vectorial. De igual forma, si este ángulo es de 60 grados, pues este ángulo, que es a su vez este ángulo, también es de 60 grados. Listo. Pues hay que calcular los campos eléctricos para posteriormente descomponerlos en su forma vectorial cartesiana, y una vez que sean descompuestos, ya sumar. Bien. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico? Ya hemos dicho que con la fórmula, ¿no? Constante Coulomb por la carga entre R cuadrada. Y que este valor absoluto de la carga, pues precisamente me permite obtener una magnitud. Bien, entonces, ejecutamos. Voy a calcular el campo eléctrico debido a E1. Para calcular el campo eléctrico, primero debo calcular su magnitud, y la magnitud es la constante de Coulomb por la carga 1 entre R cuadrada. Entonces aquí lo tengo. El campo eléctrico debido a la carga 1 es la constante Coulomb por la carga 1 de 150 micros entre la distancia R que existe entre la carga al punto donde yo quiero calcularle, que está fácil, son 10 metros al cuadrado. Poniendo el empeño, entonces tenemos que la constante Coulomb es 8.9875 por 19, que multiplica la carga 1, que es de 150 micros. 150 micros. Como son 150 micros, el prefijo micro equivale a 1 por 10 a la menos 6. Así es de que me queda la constante Coulomb por la
carga de 150 micros, 150 por 10 a la menos 6, entre la distancia que existe entre la carga y el punto al cuadrado. Pues están a 10 metros, así es que 10 metros al cuadrado. Y si nos ponemos a calcular esto, 8.9875 por 10 a la 9, por 150 por 10 a la menos 6, entre 100, me va a dar como resultado 13.481.25 newton entre columna. Si no, chécale. 13.481.25 newton entre columna. Ok, bueno. Entonces ya tengo el valor de E1. Ahora bien, este campo eléctrico 1 se encuentra a una inclinación de 60 grados. Una inclinación de 60 grados. Por ende, este campo eléctrico 1 lo voy a descomponer en sus componentes vectoriales cartesianas, obviamente. Muy bien. De acuerdo con esto, sería la magnitud 13.481 por el coseno de 60 en la dirección I, más 13.481 por el seno de 60 en la dirección J. Así es de que el campo eléctrico 1, como dijimos, 13.481.25 por el coseno de 60 grados en la dirección I, más 13.481.25 por el seno de 60 grados en la dirección J. Haciendo la operación correspondiente me va a dar como resultado, que son 6.740.625 en I, más 11.675.1 en la dirección J. Ok. Así es, pues, para calcular el campo eléctrico debido a la carga 1. Pero sucede que no es el único campo eléctrico que está interaccionando aquí. Aquí también está interaccionando el campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2 que lo puedo calcular de una forma idéntica, aplicando la fórmula esta. Constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga, que es de 250 micros, o sea, 250 por 10 a la menos 6, entre la distancia, que también es de 10 metros al cuadrado. Entonces, para el campo eléctrico 2 y la constante de Coulomb, por la carga 2, que dijimos es 250 micros, 250 por 10 a la menos 6, entre la distancia, que son 10 metros al cuadrado. Me da entonces 8.9875 por 10 a la 9 por 250 por 10 a la menos 6 entre 100. Y haciendo el cálculo, pues, me daría 22.468.75 newton metro Coulomb. Nuevamente, ese campo eléctrico debido a la carga 2 a la carga de 250, lo tengo que descomponer en sus componentes X y Y. Vemos que la componente en X es negativa y que la componente en Y es positiva. Motivo por el cual, una vez que obtengo la magnitud del campo eléctrico 2, ahí está, la descompongo en sus partes X y Y. Como te dije, la componente en X, como va para la izquierda, es una componente negativa, y la componente en Y, como va para arriba, es una componente positiva. Entonces, para la componente en X sería negativo, va para la parte negativa, negativo 22.468.75 por el coseno de 60, por el coseno de 60, negativo, más componente en Y, va para arriba, positiva, magnitud 22.468.75 por el seno de 60 grados. Haciendo las operaciones pertinentes me quedaría menos 11.234.375 Ni. Y la parte en J sería 19.458.51 en J. Tenemos entonces que el campo eléctrico total es este. Hacemos la sumatoria con respecto a las componentes en I de E1 y de E2, campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2, y me da como resultado, pues, que la suma de estos dos elementos, 11.000 menos más 6.000, me daría menos 4.493 en la dirección I. Y para las componentes en J tendríamos más 11.000 más 19.000, son más 31.133.61 en J. Esto es el campo eléctrico, eso es el campo eléctrico total. Esto es el campo eléctrico que se verificaría en este punto P. ¿Ese Muy qué? bien.
Si hacemos... ¿Qué? ¿Es el campo eléctrico que se qué? Es el campo eléctrico que se verificaría, que se sentiría en el punto P. Ok, es En lo este que las punto de aquí. interacciones le generarían a ese punto. Exactamente. Ok. Entonces, aquí haciendo una especie como de visualización de las componentes XY, tengo que la componente en X es de menos 4000, casi 4500, pero la componente en Y negativa, va para las negativas la X, pero la componente en Y es como de 31000. La componente en X es de menos 4500 y la componente en Y es de más 31000. O sea, mucho más grande la componente en Y. Ahí más o menos a escala nos saldría un campo eléctrico resultante, pues más o menos con esta dirección, que de hecho es la dirección que más o menos se puso aquí para representar que en el punto P, la suma de estas dos nos daría algo como el vector rojo. Yo eso, bueno, es solo una pregunta. No entiendo Sí. por qué saldría de esa forma, si están colocadas equidistantes, o sea, todo de la misma forma. Ah, ya, no olvides. La de la derecha. Ya le viste, ¿no? Sí, perdón. Muy bien. Seguro con este campo eléctrico total, tengo una componente en X y una componente en Y total. Así es de que puedo sacar la magnitud del campo eléctrico total, ya sabes, raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más el cuadrado de la componente en Y. Le saco raíz y me da la magnitud del campo eléctrico total, 31.461. Y también puedo sacar el ángulo correspondiente. Este ángulo correspondiente, pues igual que como te enseñaron en estática, es tangente a la menos 1 de la componente en Y, 31.000, entre componente en X, 4.493. Me sale un signo menos, y este signo menos sale porque una de las componentes es negativa, y por ende, el ángulo se va a estar midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que este ángulo de 81.78, este ángulo de 81.78 sería el ángulo que va de esa referencia del eje de las X más cercano hasta el vector. Sale negativo, te digo, porque una de las componentes es negativa y porque el sentido de giro va en el sentido de las manecillas del reloj. Pero sin embargo, aunque te haya salido el ángulo negativo, en el momento en el cual tú lo acotas, ya en ese momento te olvidas del signo menos. ¿Ok? Entonces, tendríamos pues que esta sería la fuerza resultante, un ángulo de 81.78 y más o menos quedaría así. Claro, con el ángulo de 81.78. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es el primer tipo de problema. Aquí nada más para... Se sentiría un campo eléctrico más o menos como de esta magnitud en el punto P. ¿Ok? Muy bien. Ahí está el primero. Lo dejo un ratito por si le quieres tomar alguna nota o algo así. Si quieres que le baje, me dices y si ya les tantito arriba, ¿no? Por favor. ¿Arriba? Ajá. ¿Ahí así o más? Ah, no. menos. ¿O querés decir abajo? Digo abajo. Sí, porque para mí arriba es así y abajo es así. Entonces, a lo mejor fue un error de entendimiento. Entonces, le bajo. Bueno, le hago así, ¿no? Ajá. Por favor. Ahí le dejo. Ya. Ahí, aquí está, ¿no? Hasta ahí termina. Muy bien. Déjame ver qué dice el jefe. Y el jefe dice...
bien, ya vi. Correcto. Ahí está. Facilito, ¿no? Es igual que los problemas de la ley de Coulomb. Bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Dice así. Calcular el campo eléctrico en el punto P. Y aquí está el punto P, míralo, aquí está el punto P. Entonces, calcular el campo eléctrico en el punto P debido a la acción de estas otras cargas. Q2, bueno, está bien, hasta Q1. Te doy chance. Q1, 10 microcoulombs. Calcular el campo eléctrico en el punto P debido a las cargas estas. Q1 de 10 microcoulombs. Q2 de 200 microcoulombs. Q3 de menos 150 microcoulombs. Q4 de menos 500 microcoulombs. En el inciso B, si posteriormente se coloca una carga de 10 microcoulombs en el punto P, calcula la fuerza eléctrica que resiente la carga. Listo. Muy bien. ¿Qué? ¿Que lo quieres resolver? Adelante, estimado niño. Primero punto P nada más, ¿verdad? Y después contemplando P como Q1. Exactamente. Primero nada más el campo eléctrico en el punto P y después calcular la fuerza eléctrica que resentiría Q1 también en el punto P. Sí. Y de aquí sacaremos una lección. Nada más que necesito que primero hagas esto para que veas la potencialidad. Ok. Ajá.
La única que tenemos que descomponer es la 3, ¿no, profe? En X e Y. Es correcto. Sí, Es correcto. gracias. De nada. Sí, porque las otras son ortogonales, entonces. Bueno, las Ya otras sé. también se descomponen, pero pasamos directo. Nada más contemplamos en una el valor en X y en otra el Y.
¿Lo lograste, jovencito? Dijo que nada más de A, ¿no, profe? Dije que era ahí de B. Ah, Ay. Profe, el ángulo del inciso A es de 51.38 grados. ¿El ángulo para descomponer o el ángulo ya de la resultante? El resultante. 51 punto qué? 38. Más o menos, a mí me dio 51, o sea que sí, sí estaría bien. ¿Puede poner el ejercicio otra vez, por favor? Claro que sí. Ahorita lo pongo.
Ahí está. Profe, una pregunta, ¿cómo ahí en donde dicen, bueno, el negativo, cómo influye al momento de hacer el desarrollo? En donde está, por ejemplo, menos 150 microcoulombs. Se contempla ese menos del 150, ¿no? Se contempla ese signo menos del 150 para dos situaciones. Situación número 1, porque sabemos que para las cargas negativas las líneas de campo eléctrico entran. Y número 2, pues recuerda que para la fórmula nosotros utilizamos siempre el valor absoluto, motivo por el cual, pues ese signo menos, aunque lo consideres, siempre te va a dar una magnitud positiva. Sin embargo, sí tenemos que verificar si la carga es positiva o negativa, porque dependiendo de eso, es que las líneas de campo o entran o salen. Muy bien. Bueno, entonces, ya, dicen que se rinden. Así es de que, vamos a ver. ¿Alguien sí hizo el B? ¿El inciso B? No, apenas lo voy a empezar. Ah, bueno, voy a dejarlo así y ahorita lo hacemos. Bueno, mira. Entonces, ¿qué tenemos? Nos queda el campo eléctrico en el punto P, ¿ok? Entonces, comenzamos, pone que estuviera una carga Q1. No está en el inciso A, no está. Pero imagínate que sí hubiera estado la carga Q1. La carga Q1 genera un campo eléctrico en el punto P, que es donde está la propia carga. Sí, pues sí. Muy bien. Por definición, el campo eléctrico es la región que rodea a una carga, donde hay una fuerza de origen eléctrico. Eso quiere decir que de la carga para afuera sí hay campo eléctrico, pero de la carga para adentro no hay campo eléctrico. Bueno, si es que la carga es puntual, porque si la carga es puntual, significa que es tan chiquita, que es tan chiquita, que es tan chiquita, que básicamente se queda en un punto. Y obviamente que dentro de ese punto no se generaría ningún campo eléctrico. Eso quiere decir que cuando la carga es puntual, y la carga está en un punto determinado, esta carga puntual en el punto no genera ningún campo eléctrico. Es decir, Q1 sí podría generar un campo eléctrico aquí en el vértice superior derecho. Sí podría generar Q1 un campo eléctrico en el vértice inferior derecho. Q1 sí podría generar un campo eléctrico en el vértice inferior izquierdo. Pero Q1 no puede generar un campo eléctrico en su propia ubicación. Muy bien, sale. Ahora, Q2. Q2 es una carga positiva, motivo por el cual las líneas del campo eléctrico para las cargas positivas salen. O sea que yo voy a tener algo como esto, ¿no? Las direcciones del campo eléctrico van en todas direcciones. Pero solamente me interesa aquella dirección del campo eléctrico que pase por el punto P. ¿Ok? Muy bien. Ese es para Q2. Para Q3, la línea de campo entra. Las líneas de campo eléctrico entran. Entonces, para esta cara Q3 que es negativa, las líneas de campo eléctrico entran. O sea que si nosotros las llegáramos a ver, vamos a ver cosas como estas, ¿no? Ahí están todas entrando. Todas entrando. Pero de todas estas que están entrando, solamente me interesa una que pasa por el punto P. Y para Q4, que también es negativa, pasa exactamente lo mismo. Entran un montón, pero a mí solamente me interesa la línea de campo eléctrico que entra y que pasa por el punto P. ¿Ok? De acuerdo con esto, pues en el punto P se van a verificar las siguientes fuerzas. A ver si por aquí tengo el diagrama. Más o menos.
Tengo la carga de Q2 que va para arriba. Ahí está la carga de Q2. Su campo eléctrico va para arriba. El campo eléctrico en el punto P, en el punto P, es un campo eléctrico para arriba, un campo eléctrico para la derecha y un campo eléctrico en diagonal hacia abajo. Entonces, aquí está el campo eléctrico para arriba. El de diagonal, que lo puse bien chiquito, seguramente su magnitud es muy poquita, y el que se encuentra hacia la derecha, ¿sí? Seguramente así te dio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la magnitud del campo eléctrico total resultante. Para ello voy a tener que calcular el campo eléctrico debido a la carga 2, E2. Voy a calcular el campo eléctrico debido a la carga 3, E3. Y voy a calcular el campo eléctrico debido a la carga 4, E4. Y de aquí, pues, me queda que el campo eléctrico 2 es la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga 2 entre R cuadrada. Llámese constante de Coulomb 8.9875 por 10 a la 9 por el valor absoluto de la carga 2 que es de 200 micros, o sea, 200 por 10 a la menos 6, entre la distancia de separación que son 5 metros al cuadrado. Muy bien. Hago la operación y me da 71.900. Como esto va totalmente para arriba, entonces, al ponerlo en forma vectorial cartesiana, me queda que el campo eléctrico 2, este de aquí, es 0 más 71.900 en J. 0 más 71.900 en J. Y lo dibujo. 0 más 71.900 en J. ¿Te dio eso? Muy bien. Eso es debido al campo eléctrico 2. Ahora, el campo eléctrico debido a la carga 3. Pues obviamente será la constante Coulomb por la carga 3 entre la distancia al cuadrado. La distancia de la carga 3 al cuadrado. Esto me da, pues, 8.9875 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, por el valor absoluto de la carga 3. Entonces, cuando yo multiplique por el valor absoluto de la carga 3 es una carga negativa. Con el valor absoluto, de todas formas me va a dar positivo. Lo cual es lógico, porque con esta fórmula yo estoy calculando la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ahí está. Y la distancia, ¿qué distancia existe? ¿Qué distancia existe desde el punto P hasta la carga 3? Bueno, teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, yo veo que esta hipotenusa sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. 10 al cuadrado son 100, 125, y este cateto, esta hipotenusa, perdón, y esta hipotenusa sería, será la raíz cuadrada de 125. Raíz cuadrada de 125, que a lo mejor tú la sacaste, pero yo no la voy a sacar, porque esta raíz cuadrada de 125, esta distancia, la tengo que elevar al cuadrado. Así es de que cuando agarre la raíz de 125 metros y lo elevo al cuadrado, pues me va a quedar nada más 125. Así es de que me queda 8.9875 por 10 a la 9 por 150 por 10 a la menos 6 entre 125 y me da 10.785. 10.785. Ok. Muy bien. Observa que esta magnitud del campo eléctrico 3 es como la séptima parte del campo eléctrico 2, por eso está tan chiquito. Correcto. Ahora, este campo eléctrico 3 hay que descomponerlo en su forma vectorial cartesiana. Para ello, pues sacamos de aquí el ángulo, ¿no? Sacamos el ángulo. ¿Qué ángulo me conviene? Pues el que yo quiera. En un momento determinado, pues a lo mejor me conviene este ángulo. A lo mejor me conviene este otro. No hay problema. Si yo defino este ángulo, pues entonces, esto sería la hipotenusa. Este de acá, que vale 5. Este de acá es un cateto opuesto para este ángulo teta. Y este que vale 10 es un cateto adyacente.
Entonces, para sacar este ángulo, lo podemos sacar con la función tangente, ¿no? Así es de que el ángulo teta sería tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente, donde el cateto opuesto son 5 entre 10. Y esto me da un ángulo de 26 grados, dice el mismo. 26.58. Muy bien. 26.58. Y si este ángulo es de 26.58, pues a lo mejor a ti te gustaría haber agarrado el otro ángulo. Este de acá. Pues será 90 menos 26.58. 63.4. Ándale, 63.4. Aproximadamente, ¿no? 63.4 grados. Muy bien. Yo no me acuerdo realmente con qué ángulo le hice, pero ahorita checamos. Entonces, de acuerdo con esto, ya el campo eléctrico 3, pues, utilicé siempre con el ángulo de 63.43. Entonces, esta magnitud, ahí está el ángulo de 63.43, se mide con respecto al eje de las Y. Entonces, el campo eléctrico 3 sería componente en X positivo, y sería 10.785 por el seno de 63, en dirección en Y. Y la componente en Y es negativa 10.785 por el coseno de 63.43. Recuerda que como el ángulo se mide con respecto al eje de las Y, se intercambian las funciones trigonométricas seno coseno, tal y como te enseñaron en estática. Muy bien. Continuamos. Haciendo esta operación me da la componente en X de 9.645.98 en Y menos 4.824 en J. Ok, listo. Ahí está el campo eléctrico 3. Y el campo eléctrico 4 sería la constante Coulomb por el valor absoluto de la carga 4 entre la distancia 4 al cuadrado. Total, 8.9875 por 10 era 9. Por la carga 4, que era de menos 500. Menos 500 por 10 era menos 6. Entre la distancia y aquí la distancia sí está bien visible. 10 metros al cuadrado. Muy bien. Me quedará entonces una magnitud de 44.937. Al descomponerlo en sus componentes, obviamente XY, me daría la componente en X, pues toda, 44.937.5 en Y, más 0 en J, porque este campo eléctrico va totalmente horizontal. Total, queremos calcular el campo eléctrico total, sería campo eléctrico 2, más campo eléctrico 3, más campo eléctrico 4. El campo eléctrico 2 ya lo habíamos descompuesto, todos ya los habíamos descompuesto. Y sumamos is con is, 9.600 más 44.900 me da 54.582.98 N. Y para las J, 71.000 menos 4.000 me daría 67.000. En este caso, el campo eléctrico total, el campo eléctrico resultante, pues está más o menos equilibrado. 54.000 en I y 67.000 un poco más grande en J. Ok. Ya sacamos sus proyecciones y donde se intersecta, ahí está la fuerza resultante. Campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante, que lo sacamos como la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, y me da una magnitud de 86.478. Con un ángulo de componente en Y entre componente en X de 50.46. Algunos les dio 51.3, según escuché, se parece. Muy bien. La situación es de que tienes un campo eléctrico de 80 y tantos mil. Aquí está, 80 y tantos mil. Y obviamente que este campo eléctrico es el que se sentiría en este punto P. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el inciso B es, si ahora pusieras a la carga 1 de 10 microcoulombs en el punto P, ¿qué fuerza sentiría la carga 1? Muy bien. Solución para el inciso B. Entonces,
Ahora quiero calcular la fuerza eléctrica que siente Q1, ¿verdad? Así es de que Q1 tiene que interaccionar con Q2, Q1 con Q3 y Q1 con Q4. Q1 positivo, Q2 positivo. ¿Qué va a sentir Q1? Que se repele. Y va a estar el campo eléctrico para acá, para arriba. Q1 siente que es repelida. Ya con Q3. Q1 es positiva, Q3 es negativa. ¿Qué siente Q1 con Q3? Ah, pues como son signos opuestos, se atraen, ¿verdad? Entonces Q1 va a sentir que es atraída por Q3. Q1 siente que es atraída por Q3. ¿Qué va a sentir entonces? Pues que esta, que esta, que esta la atrae. Bueno, que la carga esta se atrae, ¿no? Y ya se ve así la fuerza. Finalmente, Q1 con Q4. Q1 positivo, Q4 negativo. ¿Qué siente? Pues Q1 siente que es atraída por Q4. Va a sentir una fuerza que la va jalando. Ahora sí la agarré. Va a sentir una fuerza que la quiere jalar para Q4. Entonces siente una fuerza para Q4. Y ahí está. Fuerza entre 1 y 2. Fuerza entre 1 y 3 y fuerza entre 1 y 4. Fíjate que el diagrama de cuerpo libre es muy parecido al que habíamos trazado para los campos eléctricos. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues entonces tendrías que sacar la magnitud de cada fuerza y después sumarlo vectorialmente. Entonces, por ejemplo, saco la fuerza entre 1 y 2, que será la constante Coulomb por carga 1 por carga 2 entre la distancia 1, 2 al cuadrado. Hago la operación y me da 0.719 newtons. Que si lo descompongo me da 0 en I más 0.719 en J. Muy bien. Listo. Ahí está. Para la fuerza 1, 2. Ahora, yo le podría seguir haciendo así. Para la fuerza entre 1 y 3 y para la fuerza entre 1 y 4. Sin embargo, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de algo. Yo voy a copiar tantito esto, ¿eh? Ya, ahí se va a ir todo. Copiar. Da el mismo ángulo, profe, en la fuerza que en la... Es correcto. Y ahorita te voy a decir Por lo que por qué. dijo que Qué era bueno carga que dijiste. puntual, ¿no? ¿No lo afecta? Aparte. Muy bien. Mira. Magnitud 0.719. Carga 10 micros. Campo eléctrico 71.900. Si yo multiplicar el campo eléctrico 2, 71.900, por el valor de Q1, que es de 10 micros, me dará como resultado 0.719. ¿Qué? 0.719. Es más, si yo le multiplicara ya en forma vectorial por Q1, también me daría 0 en I más 0.719 en J. Qué raro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Qué extraño, no sortilegio, qué extraña ciencia se ve aquí. Bien, sucede lo siguiente. ¿Te acuerdas a qué era igual el campo eléctrico? Campo eléctrico era igual a qué? Sí, a la fuerza eléctrica Fuerza. sobre la carga. Exacto, fuerza eléctrica por unidad de carga. Oye, pues entonces, si en un punto interaccionan la carga, campo eléctrico y la fuerza, yo podría decir que la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por carga. Pues a ver, haciéndolo de esta manera, si yo multiplico el campo eléctrico 2 por la carga 1, que sea con subíndice, que sea con subíndice.
Si multiplico el campo eléctrico 2 por la carga 1, campo eléctrico por carga, me va a dar como resultado la fuerza entre 1 y 2. Profe, una duda. Dime. Bueno, es que creo que lo que pasa es que yo me confundí y primero hice el ¿cómo se llama? El inciso B sin darme cuenta. El inciso B y después Ajá. el inciso A. Ajá, pero para hacer el inciso no A, importa. lo que hice nada más fue, como ya tenía la fuerza eléctrica, solamente la dividí entre de la carga. Eso también, bueno, me dio lo mismo, por ejemplo, con la... Tendrías que... Y también vale, ¿no? Sí. Ajá, el 71. Y también vale. Ujú. Exacto, y también vale. Porque yo lo estoy haciendo al revés. A partir de esta definición, campo es igual a fuerza eléctrica entre carga, quiero calcular a la fuerza eléctrica. Tú como comenzaste con el inciso B, ahora puedes hacer que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica entre la carga. ¿No es así? Y también te da. Muy bien. La situación es de que si yo multiplico el campo eléctrico 2 por la carga 1, me da la fuerza 1, 2. Ya sea en módulo o ya sea en forma vectorial cartesiana. Bueno, pues entonces, de acuerdo con esto, de hecho aquí lo tengo, de acuerdo con esto, campo eléctrico 2 por la carga 1, y ya medio, ¿no? Igual en forma vectorial cartesiana. Entonces, de acuerdo con esto, si yo multiplico el campo eléctrico 3 por la carga 1, me va a dar la fuerza entre 1 y 3. Y tú que ya lo hiciste, seguramente te dio que la magnitud de la fuerza 1,3 es 0.10785 newtons. Y que si incluso multiplicaras al campo eléctrico 3 en forma vectorial cartesiana, por la carga de 10 micros, también te va a dar esta expresión. 0.096 esto en la dirección I menos 0.04824 en J. Y es más, siendo bien optimizador de recursos, si yo multiplicara el campo eléctrico total por la carga 1, si yo multiplicara el campo eléctrico total por la carga 1, obtendría la fuerza resultante en la carga 1. Y si multiplicara el módulo por la carga 1, tendría el módulo de la fuerza total en la carga 1. Y el ángulo sí se permanece igual. El ángulo sí permanece igual porque cada una de las componentes X, Y se multiplica por el mismo factor de escala. Entonces, si yo multiplicara el campo eléctrico total por la carga 1, obtendría la fuerza total en la carga 1. Llámese este campo eléctrico total por la carga 1, que son 10 micros, column de arriba con column de abajo se anula. Y me quedaría una fuerza total de 0.5458 en la dirección I más 0.6707 en la dirección J, con un módulo que será exactamente lo mismo de multiplicar el módulo de la fuerza resultante, campo eléctrico resultante, 86.478 por 10 micros newtons. Y el ángulo, como te digo, queda el mismo porque se ve afectado tanto componente en X como componente en Y, se ve afectado por el mismo factor de escala. Entonces, sí, lo podríamos hacer directamente con la ley de Coulomb y nos sale el resultado. Lo podríamos hacer con esta definición de campo eléctrico y nos sale el resultado. El niño hizo primero lo de la ley de Coulomb para sacar la fuerza y después calculó el campo eléctrico y le dio el resultado. ¿A poco no? Entonces, pues esto te lo dejé para que fueras viendo que ese conocimiento es acumulativo y que en un momento determinado no es contradictorio uno con otro. Puedes estar interrelacionando el conocimiento previo con el nuevo conocimiento y sin mayor dificultad te dan los resultados. Ajá. Entonces, ahí está esta situación.
Muy bien. ¿Podré poner primero otra vez, profe? Es que me equivoqué en el ángulo y ya me dio diferente. Sí, ya te distinto. Ahí Ángulos va de todo. clase, Mau. Entonces, Es que en vez de usar el artangente, usé el arseno, no sé por qué. Y ya de ahí se movió todo. ¿Qué te dio? así es. 80,000. No me acuerdo, pues lo tengo. Todo muy bien. Desde que 80,882,95 de campo eléctrico total. Y aquí que esté diferente. Ok. sale. Aquí lo voy dejando para que si quieren ir tomando notas y cuando requieran me dicen para ir desplazando. Por mí ya, no sé los demás. Ya, profe, ya. Correcto, ahorita le... Ajá. Aquí está otra página. Ya. Ujú. Ya. Yo ya, profe. Muy bien.